Bueno, en esta ocasión vamos a dejar un poquito Arduino y vamos a programar un poquito en Java. El ejercicio nos dice que calculemos el factorial de un número pedido por teclado. Entonces ya normalmente que hemos utilizado la utilería de Scanner en otros videos, entonces ya lo único que vamos a hacer es declarar nuestra variable, que es la que nos va a permitir obtener el número a partir de lo que el usuario introduzca, y a partir de ahí vamos a desarrollar el código. Bueno, vamos a entrar en un contexto un poquito antes de empezar a programar. El factorial se calcula multiplicando todos los números enteros que están atrás de. Ejemplo, si tienes un 3, el 2 y el 1. Entonces multiplicamos primero 1 por 2, 2 por 3, 6. Entonces el factorial de 3 sería un 6. Y manejamos un 4, por ejemplo. 4 sería entonces 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Entonces para programarlo así lo vamos a programar nosotros. También pueden, a partir del número que entregue el usuario, pueden irlo multiplicando en manera decreciente. Entonces el resultado no varía en nada. Si lo hacemos a partir del 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, entonces no varía en absoluto. Si lo hacemos al revés, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, sigue el mismo 24. Entonces en este caso sería lo de menos. Vamos a solicitarle al usuario mediante un system. Introduce el número para obtener tu factorial. Entonces, una vez que nos pide, entonces hay que antes de eso vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Sería, por ejemplo, Scanner, vamos a ponerle teclado, es igual a new scanner, y como es un método de entrada lo vamos a manejar system.in. Este es un método de entrada y por ejemplo sería un system.out, que sería un método de salida. Entonces ahora vamos a declarar la variable número donde se va a guardar. Vamos a inicializarla en 0. Luego necesitamos una variable donde se va a guardar el factorial. Este va a ser igual a 0 también. Inicializamos y ahora sí vamos a proceder con la solicitud. Entonces ponemos que el número va a ser igual al teclado, y con el método netIn vamos a solicitarle el valor entero. Entonces ya aquí estaríamos guardando en la variable número lo que nos dé el usuario por vía del teclado. Entonces posteriormente vamos a crear un for. Este for es el que nos va a hacer el ciclo en el que vamos a estar trabajando con las multiplicaciones. Entonces ya sabemos que el for se compone internamente de 3 secciones, en donde normalmente declaramos la variable i igual a 0, que empieza a partir de 0. Recuerden que en Java todo empieza a partir de 0.
Aquí en este ejercicio muy en específico, ya cuando estemos utilizando la variable i, ya no la vamos a poder llamar 0, porque si hacemos una multiplicación de cualquier valor por un 0, todo nos va a dar 0. Entonces ahorita ya les voy a enseñar más o menos cómo se va a realizar para evitar ese error. Entonces i va a ser menor al número que introduzca el usuario. Entonces, como les decía, aquí va a ir en manera decreciente, va a ir multiplicando a partir del 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, el 5, 6, 7, 8, hasta llegar al número que nos dé como límite el usuario. Y por último ya incrementamos i. Entonces, factorial siempre va a ser lo que hay en factorial multiplicado por i más 1. Pero aquí si lo ejecutamos de esta forma nos va a dar un error. Entonces en la inicialización de factorial debemos de corregir, y en lugar de ponerlo a 0 vamos a ponerlo en 1, porque si no, como les repito, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces con eso ya solucionamos esto, y esto nos irá a hacer el cálculo, nos va a hacer el cálculo del factorial. Ya por último mostramos en pantalla el factorial de el número que nos dieron es 2 puntos y concadenamos la variable factorial donde se encuentra guardado el resultado. Entonces en la parte de acá de la pantalla tenemos unos ejemplos que estaremos ahorita introduciendo en el código para ver que todo esté funcionando perfectamente. Entonces vamos a probar el código y ahorita explico ya a fondo la lógica del programa. Entonces nos pide el número, vamos a poner por ejemplo el 3, le damos enter y dice que el factorial de 3 es 6. Como les repito, en la parte de acá de la pantalla van a poder ver los resultados de los factoriales y la forma en la que se resuelve. Aquí se está resolviendo en manera decreciente, empieza a partir del 3 por 2, 3, y luego ese resultado por el 1. Nosotros lo estamos haciendo a la inversa, pero pues el resultado al final es el mismo. Entonces vamos a poner otro ejemplo, vamos a volver a ejecutar y vamos a poner el 5, que es el más grande. Entonces ponemos un 5, le damos enter y nos dice que el factorial es 120. Pues lo corroboramos con la imagen de la parte superior derecha y nos da que es exactamente 120. Entonces vamos a comentar el código. Lo que hicimos en esto sería declarar nuestras variables, declarar nuestro lector. Posteriormente mostramos en pantalla que al usuario que para que nos introduzca un número, con el método nextIn lo capturamos y lo guardamos en la variable número. Y lo interesante viene a partir de aquí del for. Aquí a partir del for, el for empieza a partir de 0. Entonces cuando i vale 0, nos dice, vamos a poner como en el ejemplo que estamos trabajando con el factorial de 5.
Entonces, cuando i vale 0, 0 es menor que 5, ¿sí? Se cumple. Entonces, factorial es igual a lo que hay en factorial. ¿Cuánto tenemos en factorial? Un 1. 1 por i. ¿Cuánto vale i? 0 más 1 nos da un valor de 1. Entonces 1 por 1 sería 1. La próxima vez que inicia, ahora i vale 1. Entonces vuelve a entrar al ciclo y nos dice i, que es un 1, es menor que 5, que es el número que estamos haciendo de factorial. Sí se cumple. Entonces por lo tanto entra en factorial. Es lo que hay en factorial, que sería un 1, y aquí i vale 1 más 1 sería el 2. 2 por 1, entonces sería 2, y ese es el nuevo resultado que se va a guardar en la variable factorial. Posteriormente vuelve a realizar el cálculo, y ahora i se incrementa a 2, y en el factorial, en la variable factorial, recuerden que tenemos guardado un 2. Entonces i, que valen 2, es menor que el número que vale 5, sí, por lo tanto vuelve a entrar. Entonces factorial es igual a lo que hay en factorial, que es un 2 multiplicado por i. ¿Cuánto vale i? 2 más 1, 3. Entonces es 2 por 3 sería 6, y ahora el factorial va a valer 6. Entonces así se sigue el ciclo hasta llegar al rompimiento, que ya sería el 5. Válgase aquí lo que estamos trabajando. Entonces esa es la idea, ir multiplicando e ir guardando en una sola variable. Como les comentaba, cómo solucionamos el problema de la i para que no nos diera el valor de 0. Solo lo hicimos incrementando un 1. ¿Por qué no afecta en el proceso? Porque cuando, por ejemplo, cuando i valga 5, y en el factorial serían 2, 6 por 4, 24, y en el factorial les tengamos el número 24. Ya tengamos el número 120. Vamos a borrar. Ya tengamos ese resultado. Entonces i, que vale 5, es menor que el número que vale 5, no, y entonces se rompe y ya no entra digámoslo así, cuando es un 5. Entonces ya nunca va a estar el valor de 5 multiplicado. Siempre vamos a tener un límite de 1 menos, porque recuerden, todo empieza a partir de 0 en Java. Entonces las multiplicaciones, los números de i van a ser los siguientes. Serían primero 0, 1, 2, 3, 4, y cuando valga el 5 ya es cuando no entra. Entonces cuando vale 0, con este método ya no va a valer 0, va a valer un 1.
Cuando valga 1, con este método de aquí, ya no va a valer 1, va a valer 2. Cuando valga 2, no va a valer ese 2, va a valer 3. Cuando valga 3, no va a valer 3, sino va a valer 4. Y por último, cuando valga 4, no va a valer ese 4, va a valer aquí 5. Entonces, cuando ya valga 5, como 5 no es menor que 5, entonces aquí ya no se va a cumplir y se va a ir a mostrar en pantalla. Entonces jamás va a tener un valor de 5 más 1. Entonces no está entrando y no está multiplicando. Entonces estaría multiplicando como normalmente en la imagen se nota que aquí está multiplicando el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y por último el 5. Aquí en Java sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, con la condicional de que nosotros lo estamos alterando internamente para incrementarle un 1 que ya nos va a hacer a cumplir lo que está en la imagen. Entonces con esto terminamos esta práctica. Espero que no me haya trabado mucho. La verdad ya tiene algo que no programaba esto del factorial. Sí es a veces un poquito tedioso desempolvarse. La verdad ya tiene más de 7 años que no programaba. La temática con lo que grabo mis videos es simple. Busco en internet un ejercicio, lo pongo y me arranco de principio a fin para no hacer tan tedioso el asunto, pero pues durante el proceso se va complicando algunas cosas. A veces me trabo un poco al explicar porque tengo la idea pero no la logro transmitir, o a lo mejor transmito de más, trato de aclarar tanto el concepto que los termino revolviendo. Espero que sea lo más claro. Cualquier sugerencia me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse, los invito y nos vemos para la próxima.